Esto es Ondas de Economía y Ondas del Meta. Hoy hemos traído a un importante invitado, quien con su experticia en cuanto a las empresas que tienen que ver con restaurantes, puestos de comida, atención a la mesa, iremos a conversar de cómo está el sector, qué está pasando ahí. Bienvenido, Tulio, a Ondas de Economía y Ondas del Meta. Gracias por estar acá. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Gracias por la invitación. Para mí siempre es una alegría conversar estos temas que tienen que ver mucho con el tema también de los restaurantes. Y obviamente porque nos faltan muchas cosas. Colombia está muy bien, estamos en una apertura absolutamente maravillosa. Todo el mundo lo está viendo. El aporte de los restaurantes, como lo dice, esto es grandioso, pero en este momento estamos en una explosión, en un crecimiento, creo yo, que a pesar de que muchas personas dicen, la cosa está muy difícil y todo, tú verás que en todas las ciudades de Colombia están abriendo restaurantes, trayendo nuevas propuestas, trayendo cocinas del mundo. Por supuesto, también, como es una economía como la que estamos pasando hoy en día, también cierran muchos restaurantes. Y bueno, digamos que es un mundo y un momento de bastante ebullición, si podemos decirlo así, alrededor del tema de los restaurantes como tal, ¿no? Y de los puestos de comida, atención y Cosas. demás, también domiciliarios y todo esto. Sí, La economía sí ha entrado en un auge, el tema de lo presencial después de la pandemia. Tuvimos una es cierto. economía que, digámoslo así, estaban los restaurantes, pero después ya tuvieron mucho más auge. Y asimismo, pues, los encuentros, y qué mejor que encontrarse uno sea en un lugar donde hay atención y servicios a la mesa y, por supuesto, las preparaciones. Así es. ¿Cómo está el Burger Master? ¿Va a haber este año? ¿Vamos a tener Sushi Master, Pizza Master? Sí, por supuesto arrancamos con el Burger Master, que arranca ahora el 20 de abril. Ya estamos obviamente en todos los preparativos. Todo el tema de la selección o de la curaduría, que es bastante demorado. Me da risa porque la gente suele decir que esto se llama es el Rosca Master. Entonces, que solamente entran, perdón, mis amigos y la gente que yo conozco y no sé qué, pero este es un proceso muy organizado. Yo he utilizado toda la experiencia del tema justamente gastronómico del movimiento, no solamente de Colombia, sino mundial, para hacer cosas muy interesantes. El Burger Master está en selecciones desde el 15 de diciembre. En principio la gente empieza a postular a los lugares y en este momento, que es una de las partes más bonitas, hay cientos de periodistas que son nuestros revisores comiendo por todas estas hamburgueserías que se están postulando en el Burger Master, y son ellos quienes definen realmente quién puede o no entrar. Es decir, primero pasan un filtro de selecciones y de postulaciones. Luego nosotros tenemos muchos personas muy cercanas también, como te digo, que trabajan, siempre son en el mundo de la prensa, y los invitamos a que durante 3 meses vayan comiendo con sus parejas. Van como revisores ocultos, ¿no? Nadie sabe quiénes son realmente, y son ellos justamente los que van dando esas calificaciones para que un lugar realmente pueda ser o no aceptado dentro del Burger Master. El Burger Master de este año va a ser el 20 de abril y las hamburguesas van a costar 21,000 pesos. Entonces, digamos que estamos en un momento realmente maravilloso, con un precio maravilloso, unas propuestas y unos restaurantes que todo el mundo se va a quedar con la boca abierta, ¿no? Esto va a ser en todo Colombia, tendremos en cuenta ciudades como Sí. Villavicencio, y también es un llamado a las personas de Villavicencio que, bueno, la postulación, ¿me recuerdas la fecha, la última fecha de postulación? Pues ya terminó la postulación. No, todavía están en postulaciones. Es que es el 20 de abril. El 15 de Nosotros abril. cerramos a veces, sí, cerramos postulaciones, mejor dicho, dentro de un mes por allá. Lo que pasa este año, por muchas razones, obviamente, es que las postulaciones fueron muy, muy fuertes. Es decir, apenas abrimos el tema de postulaciones y ya habían 6,000 lugares pidiendo pistas para poder arrancar. El Burger Master solamente tiene 480 cupos en todo el país, así que la selección es bien fuerte. Por eso tenemos que hacerla con tanto tiempo. Pero no, nos vamos, Dios mío. Normalmente las selecciones pueden estar hasta principios de abril justamente, o sea, todavía falta. Ahí estaremos al tanto y preparados para este evento que reúne las mejores hamburguesas y también esa experiencia de degustar y de vivir esa experiencia de los sabores. Uf, Bueno, salió el sol con toda. si me doy cuenta, está como cálido el lugar y qué agradable te ves ahí disfrutando del espacio público. Bueno, Bien. el sector restaurantes, puestos de comida, atención, en fin,
Eh, este auge que ha tenido y esta expansión, ¿tú cuál crees que son esos principios que debe tener toda empresa que se dedica a la preparación al servicio de comida? Bueno, mira, en Colombia en general tú ves tres, digamos que ves tres procesos de restaurantes, o no sé si decirlo así, tres estilos de restaurantes muy fuertes que son, primero, aquellos, digamos que este sector es bastante heterogéneo para nosotros. En Colombia, como en muchos países, obviamente tenemos tres estructuraciones y estamos hablando de esos restaurantes que tienen procesos muy estandarizados, que son muy grandes, que funcionan mucho como una empresa, ¿cierto? Esta otra parte también que son los restaurantes que yo les llamo en transición, es decir, son esos restaurantes que cocinan muy bueno, pero que todavía su manejo empresarial es muy empírico y depende del talento de las personas también que están allá adentro. Y luego vienen, que es lo que más tenemos, por supuesto, yo trabajo mucho con ellos, todos estos restaurantes informales que normalmente cocinan bueno, pero que todo el talento está en la cabeza de su cocinero, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Y estando ahí, pues obviamente no escriben procesos, no manejan este tipo de cosas, y eso obviamente los pone en riesgo, por decirlo de alguna manera, pero es lo que más hemos tenido hasta ahora. Ahora, esos principios, cuando hablamos de principios de los restaurantes, separé los tres porque no importa cuál sea el estatus, por decirlo de alguna manera, donde está tu restaurante, si es una gran empresa o si depende todo del cocinero, hay varios principios, sobre todo tres muy importantes que son innegociables, o sea, que siempre tienen que tenerlos y no dependen ni del dinero, ni de la estructura, ni de nada, sino de la mentalidad del cocinero como tal. Y estamos hablando, uno, seguridad e higiene. Eso es una de las cosas más importantes, no importa si eres el más grande o el más pequeño, todos, eso no lo puede discutir nadie, todos tienen que trabajar muchísimo en la seguridad e higiene de sus comensales. A la postre es que un cocinero descuidado puede matarte, esa es la realidad, hay que decirlo de esa manera. Entonces todos deben cuidar estos procesos. Dos, muy importante, eso sí que nos hace falta en Colombia, es la consistencia. ¿A qué me refiero con consistencia? Es que el comensal siempre debe recibir el mismo plato. A mí me pasa mucho como recomendador, ¿sabes? En Colombia tenemos una alta rotación y a veces esto es un poquito también problemático porque los restaurantes cambian demasiado. Entonces a mí me pasa que voy a un restaurante, recomiendo un determinado plato porque está espectacular, va la gente y yo empiezo que empiezan a decirme, no, el plato no es tan bueno, le faltó esto, el servicio. Y uno dice, pero ¿qué pasó? Y yo vuelvo al mismo restaurante y ¡pum! Me pasa, o sea, no está tan bueno, ya la calidad cambió y entonces uno pregunta y te dice, no, es que el cocinero no vino ese día o no está hoy. Entonces, no hay una estandarización. Y cuando no hay una estandarización, no hay consistencia. Y si no hay consistencia, estos son restaurantes que suben y bajan todo el tiempo y que están dependiendo obviamente de una o dos personas dentro del restaurante. Ya tuve sitios como Crepes and Waffles que vayas a donde vayas en el momento que sea, siempre exactamente igual. Tienen una muy buena estandarización. Listo. Entonces la consistencia, tiene que estar escritas todas las recetas, tiene que estar todos los pasos a pasos, todas las organizaciones para que el comensal siempre reciba el mismo plato que le encantó, siempre igualito. Tres, la calidad del producto. En Colombia estamos súper bien porque tenemos productos absolutamente maravillosos, pero hay que conocerlos. Las personas, o sea, uno no se trata de solamente cocinar. Uno de los grandes secretos, de los grandes secretos de los cocineros, del buen cocinero y de los buenos restaurantes, es el conocimiento absoluto de sus ingredientes, saber para qué se utilizan, cómo deben ir, cómo se deben cuidar, el respeto de esos ingredientes. Y luego, pues ya viene una serie de cosas, ¿cierto? Estamos hablando de la experiencia del cliente, que no solamente la comida, sino cómo lo atiendes, el tiempo que se demora en llegar la comida a la mesa. Muy importante también el tema del control de costos. Muchos restaurantes no tienen ni idea. Y pasa esto, tú ves restaurantes llenos, llenos, llenos y resulta que están perdiendo plata y están quebrados porque no conocen muy bien sus procesos y eso es el desastre completo. Y lo otro, en lo que hay que trabajar mucho obviamente es el talento humano. Un restaurante es un negocio también, obviamente, de humanos para humanos. Entonces el tema de invertir demasiado en tu gente es muy importante. Muchos restaurantes, yo lo veo muchas veces y les digo, hey, pero ¿por qué no tienes un asesor, una persona entrenando a tu equipo, a tu gente,
y me suelen decir como, "Ah, es que para qué le invierto plata si es que aquí nace otro restaurante y se me lleva a todos mis empleados. Entonces yo no hago más que preparar gente para que se los lleven para otra parte. Pero ojo, porque cuesta más un personal rotando que un personal entrenado. Así sea que la persona vaya a estar un día en mi restaurante, esa persona, desde el mesero, el señor que está en la puerta, el hostess, es la cara del restaurante. Entonces es muy importante que todos estén preparados y enganchados dentro de tu filosofía como tal, ¿no? En cuanto a tiempos, ¿cuántos son los tiempos que uno debe esperar en un restaurante y que el restaurante también esté dispuesto pues a hacerlo esperar a uno? En cuanto a los diferentes platos, ya sea comidas Ok, rápidas, comidas más sofisticadas, ¿cuáles son esos tiempos? Que 30, pero 15 minutos. sí, eso es difícil respondértelo así, ¿cierto? Porque también cambia según el tipo de restaurante, como bien lo dices tú. Una cosa es un restaurante a manteles, digámoslo de esta manera, y una cosa es un restaurante de comida rápida. Eh, el tiempo, o sea, más allá, ojo con esto, porque esto es muy importante, más allá del tiempo como tal, es muy importante la percepción del tiempo, ¿no? O sea, porque Mm, no es lo mismo un restaurante donde nadie te para bolas, todo se te va a hacer eterno, mientras otro restaurante que está muy pendiente de ti, que tiene una buena estructura, que tiene un buen ambiente y ojo, no se trata de dinero. Porque yo he ido a lugares donde tú esperas, pero está la cocinera parada en la mitad de la calle y entonces, papito, mi amor, ¿qué le sirvo y tal? Y el solo ver tú cómo atiende a las otras personas ya es una experiencia para morirse de la risa y te la pasas muy bien. Pero más o menos digamos que tendría que haber una estructura real en que tú dices, listo, en lo que una persona llega a un restaurante, ese saludo y esa bienvenida no debe pasar de más de 2 o 3 minutos. En lo que la persona se sienta y tú le vienes a saludar a la mesa por decir algo y a entregarle el menú. Esto cambia según los restaurantes, pero son unos relativo. minuticos de más o menos, exactamente. En lo que tú vienes a entregarle el menú, debería ser más o menos unos 3 a 5 minutos. ¿Listo? Después debes volver para tomar los pedidos otros 5 minutos y, por ejemplo, las entradas máximo se tienen que demorar unos 8 minutos y los platos fuertes deberían estar entre 20 y 25 minutos o 30 minutos. Pero más importante que esto, obviamente, es que la persona no se sienta abandonada, ¿no? Porque ahí es donde viene uno de los grandes problemas, es que la persona realmente sienta que estás pendiente, que sepa lo que está pasando. Si algo te está demorando, algo se está demorando en el restaurante, informárselo, cada plato más o menos informarle a la persona cuánto se va a demorar. Hay muchos restaurantes que tú les dices, ve, quiero una paella, y la persona te va a decir, ah, perfecto, pero sabes que la paella se demora 30 minutos o 25 minutos más porque la preparamos a la minuta. O sea, es importante toda esa, digamos, toda esa información. Y más o menos cada 3 5 minutos que haya algún contacto con la mesa, ¿no? Me refiero al tema de traerle el pan o traerle las arepitas, llegar con las bebidas, todo bien servido. Y no estar interrumpiendo a las personas, porque a veces nos pasa mucho. Nosotros solemos hablarlo mucho en el tema del servicio. A veces nos pasa, no en todos los lugares, pero a veces nosotros en servicio, los colombianos, voy a hablarlo de esa manera, somos muy buena gente, pero a veces no somos tan profesionales porque no nos han preparado. Entonces, ¿qué pasa? Nos encontramos al mesero buena gente que viene cada 5 minutos a la mesa y entonces tú estás en una cena romántica y a veces esto no es tan bonito, no debe Ujú. ser interrumpido tan constantemente, por decirlo de alguna manera. Entonces, por eso digo, eh, hay que observar. Creo que una de las cosas más importantes es observar. Los meseros o el personal a veces de servicio, muy buena gente, muy queridos, se desconectan de la gente. Eso creo que es uno de los problemas más graves que hay en Colombia. Que tú vas a necesitar algo y estás ahí como que nadie te ve y hay 10 meseros caminando por el salón y no te ven. Tú necesitas algo, levantan la mano. Ahí entiendes por qué antiguamente muchos de nuestros abuelos, de nuestros familiares, aplaudían aplaudían. Y la gente decía, no, qué Exhibidos. mañe y tal, pero oye, pero es que llevas media hora levantando la mano y no te ven. Ahí es donde cobra mucha importancia y lo ven mucho en restaurantes de fuera de Colombia, los famosos hostess o el director de salón, que es Ah, una persona que todo el tiempo está leyendo qué está pasando en las mesas. Entonces tú ves restaurantes, cuando te refieres a estos restaurantes Michelin y eso, que fácilmente en el momento que tu vaso de agua baja, ellos vienen y te sirven. Es decir, en ningún momento dejan
que la experiencia se dañe por absolutamente nada. Entonces, por ejemplo, eso nos hace falta en el entrenamiento en Colombia, y es estar súper pendientes, obviamente, de la experiencia o de la que la persona necesite, más importante que los tiempos de entrega y eso como tal, ¿no? En cuanto a la temperatura, uno a veces ha ido a muchos lugares muy chéveres, pero la temperatura a veces o llega muy caliente el plato y lo que uno tiene es una Sí, experiencia de la boca quemada y cosas como estas. sí, ¿Cuál debe ser la temperatura apropiada? Ha sí. pasado, Me pasa. gusta, sí, me gusta mucho porque me gusta mucho que me hayas hecho esa pregunta y la vi porque pocas personas le ponen atención a esto. O sea, eres muy perceptivo en eso y te felicito porque, oye, ¿quién piensa en la temperatura? Si tú pones ese tema en una mesa, te van a decir, no, Oscar, pues eso que es, como hay que la temperatura, pero tienes toda la razón. Es demasiado importante porque, o sea, no es una opción, porque muchas personas ni siquiera en los restaurantes piensan en eso. Si llega un Oscar y dice, no, es que el tema de la temperatura, va a decir, oye, pero estás loco, ¿qué importa la temperatura? Que llegue caliente. No, sí es importante porque depende. Es decir, lo que tú acabas de decir, una comida que esté hirviendo descontroladamente, que no haya sido controlada, pues oye, si te la ponen en la mesa y tienes que esperar media hora para poder meter la cucharada o sin saberlo simplemente meter la cucharada y te quemas, ya te dañó la experiencia completamente. Hay platos que por percepción deben llegar muy calientes, esos son, digamos, los sancochos, las sopas, ¿cierto? Este tipo de cosas, pero hay otros platos que necesitan una temperatura diferente. O sea, estamos hablando entre los 65 grados y los 70 grados, es decir, no tiene que llegar hirviendo, pero tiene que ser agradable. Es decir, que cuando te lo ponen en la mesa, tú puedas morder. Ojo, estamos hablando de lo caliente. Que si es plato frío, listo, también tiene que llegar frío. Y por ejemplo, una de las cosas que más aprendí yo ahora que estuve en Japón, porque fui a Japón a conocer un poquito de esta cultura culinaria de ellos y cómo manejan sus procesos, y es quizás el tema de, por ejemplo, en el sushi, que las temperaturas deben estar a temperatura de tu cuerpo. Es decir, no hay nada más feo con sushi frío, con un pescado frío helado. Eso Mm, no tiene sentido. La gente dice, no, sí, frescura. No, ¿cuál frescura? Que te sirvan el pescado sobre hielo. No, eso no tiene ningún sentido. No es sabroso. O el ceviche, no. Tiene que venir a una temperatura exacta, que no está ni caliente, pero tampoco está helado, que tú cuando lo metes en tu boca casi que es la misma temperatura que tú tienes en el cuerpo y ahí empieza digamos, un proceso absolutamente maravilloso. Entonces, fíjate, ¿no? La temperatura sí tiene mucho que ver. No es necesario quemarte, el caliente, no, el caliente hirviendo no necesariamente es tema de calidad, pero pocas personas, Oscar, saben esto. Y por eso te felicito porque me parece muy pertinente la pregunta. Es muy raro. Yo te aseguro que si tú le preguntas al 95% de los dueños de restaurantes o cocineros, la mayoría pues lo único que van a pensar es que tiene que salir caliente y que tiene que llegar caliente a la mesa. Ahora, siempre es mejor que llegue caliente que no frío un plato, ¿no? Eso sí es súper importante y es recalentarlo no es cosa, recomendable. no, pero para nada. Digamos que el recalentamiento pues también es una opción, siempre tiene que ser un plan B, porque pues, tiene que existir el tema de recalentar, pero no es como que sea una práctica muy recomendada del restaurante como tal. Te voy a contar algo, yo el año pasado me gradué en Argentina, como soy feliz estudiando por diferentes lugares del mundo, no tanto para cocinar, sino para poder hablar con digamos, con un poco de autoridad sobre ciertas cosas. Entonces me gradué como parrillero, especialista en parrilla argentina, con uno de los mejores profesores del mundo. Y ahí aprendí muchas cosas y entre estas muchas cosas, fíjate, una cosa que me llamó mucho la atención, que en Colombia pasa, por ejemplo, con el tema de las carnes, sucede mucho que te llega una carne demasiado cruda, por decir algo de lo que tú pediste, porque no sabemos manejar muy bien los términos de las carnes, eso es una realidad. Y entonces la gente la manda y vuelven y la ponen en la parrilla. A un argentino donde le hagas eso, ya la carne no te la recibe. Para ellos una carne que ya llegó cruda una vez, que ya no llegó en el término que es, ya no sirve, porque no les cabe en la cabeza que esa carne que ya salió vuelva a la parrilla. Yo sé que es extraño, puede ser un poquito exagerado para algunas personas, pero tienen toda la razón. Y ya que estás hablando del tema de las temperaturas, te lo digo en las carnes, que es mi gran obsesión. Tuve la oportunidad, como te dije, de estudiar en Argentina, pero también tuve la oportunidad porque me obsesiona mucho el asado norteamericano, porque es uno de los mejores en temperaturas y costras y todo este tipo de cosas.
y me especialicé mucho en el manejo de los termómetros. Entonces me llama mucho la atención que nosotros en Colombia todavía no usamos los termómetros para las carnes. Entonces uno dice, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo un cocinero, como un asador o un parrillero en un producto natural, en una carne que no logras ver por dentro, cómo va a saber el término si no tiene un termómetro? Y creo que nadie usa termómetros por el tema de velocidades, eso es muy difícil. No voy a decir nadie porque seguramente que habrá alguien, pero no es tan fácil porque uno de verdad, me gusta mucho este estilo norteamericano donde a cada carne le ponen su termómetro para que tú sepas si es medium, si es término medio, si es medium plus, como dicen aquí, o sea, un poquito más arriba de medio. Entonces, fíjate, estas temperaturas, sobre todo en el tema de las carnes, aparte de las comidas, es bien importante conocerlas. Es un tema de dominio, de conocimiento y de pericia en la parrilla y en la cocina. Hay, bueno, diferentes preparaciones, ya sea con leña, gas, eléctrica o energía eléctrica. ¿Cuál es esa, digámoslo así, más eficiente? ¿Y qué cambios puede haber? Si hay una preferencia por el gas, por la energía eléctrica o la leña, ¿tú cómo notas el uso también? Porque la leña también requiere un manejo, el gas requiere Sí, un manejo. ¿Y cuál es sí. el más apropiado y en términos de eficiencia y de optimizar también pues, costos? ¿Cuál notas como Sí. más eficiente? No, en términos de eficiencia, indiscutiblemente es el gas. Y además el gas es el rey, no solamente en las cocinas de Colombia, sino en todas partes del mundo. ¿Por qué? Por tema de costo, por tema de que lo puedes controlar. Lo que más puedes controlar normalmente es el eléctrico, ¿no? Pero para un restaurante eso no es viable. Y la leña, que todos amamos la leña, o sea, porque yo siempre digo, la leña, además de forma de cocción, es un condimento, porque el humo se va pegando a las comidas y sí o sí te sabe diferente, pero es que la leña es muy difícil controlarla. Tú realmente ahí no conoces las temperaturas. Necesitas un dominio absoluto del fuego y de las temperaturas, o sea, muy pocas personas lo logran, porque normalmente quienes manejamos leña, a mí me gusta mucho trabajar con leña, obviamente que hay que manejar más que la leña como tal, la temperatura, también las alturas de la parrilla, de la cosa para que tú más o menos puedas, digamos, entre comillas, entregar un muy buen producto. Entonces, digamos que la leña no tiene opción más allá de las pizzas y de algunas cosas tradicionales que estén en ollas y eso, porque es muy difícil. Sabemos que el manejo, obviamente, del humo es complicado, o sea, te puede La afectar salud. la salud. Claro, ves que en muchas partes está completamente prohibido. Es difícil. Sería un ideal maravilloso, pero también, como te digo, el manejo muy complejo. La electricidad es lo que mejor puede regular. Es decir, la electricidad tiene la ventaja que tú dices 100 grados, ya hoy en día hasta las estufas de inducción tú pones ahí 100 grados y la estufa te entrega 100 grados, o sea, una vaina increíble. Pero igual es muy costoso para la gente. En cambio, el gas siempre lo tenemos a disposición, es económico. También tiene un método de control mucho más, digamos, mucho más sencillo también que la leña. O sea, puedes controlarlo y el tema es este, porque es que en cocina lo más importante, Oscar, para mí hay dos cosas muy importantes en cocina y son el dominio del fuego, el dominio de las temperaturas es uno de los centros de la cocina y mucha gente no lo sabe. Cuando cocinamos en casa, muchos de nuestros platos no quedan tan bien justamente por eso, porque nos excedemos, queremos todo rápido, trabajamos en fuego alto, salimos quemando y secando todo. El dominio del fuego es una de las grandes cosas de los grandes cocineros y, por supuesto, el equilibrio de sabores con los condimentos. Creo que esos son para mí dos de los pilares más importantes cuando hablamos de cocina como tal. Entonces, de todo esto que tú me pusiste, indiscutiblemente creo que por eficiencia, por control, por limpieza, por manejo y por disponibilidad, el gas es el rey de las cocinas. Pasemos al tema de las influencias culturales. Eh, Hace unos días estaba en un restaurante y me sirvieron guacamole con un ajiaco, que hasta donde entiendo el origen del guacamole es mexicano, pizzas Sí, mexicanas, empanadas mexicanas, buñuelos mexicanos, entonces un auge del tema mexicano, interesante el diálogo, interesante la música, sí, interesante la cultura, sí. pero ¿tú qué piensas como de ese diálogo que se da? Principalmente, obviamente habrán otras tendencias, otras influencias, eh,
¿Será que la cultura mexicana o la organización empresarial mexicana está siendo más competitiva que la colombiana? ¿O a qué se debe esa influencia? ¿O es algo de experiencia, de tendencia? ¿Cómo notas ese tema Sí. cultural? No, eso es total. O sea, hay algunas cocinas como Perú, como México, que pasaron nuestro misma. O sea, mira, al colombiano como tal, promedio, te voy a decir una cosa que la gente me odia cada vez que la digo, pero es real. A los colombianos nos da pena nuestra cocina, No nos da creo, pena. ¿sí? Nos da pena nuestra comida. Y eso que tú acabas de decir es cierto. La gente dice, no, no creo. Digo, pero sí, pero es que en matrimonios, en fiestas de celebraciones de fin de año y todo, siguen sirviendo comida de otros países, de otras latitudes. Alguien se casa y lo que sirve es comida italiana o francesa o tal porque les parece que la cocina colombiana no es tan pinchada, no es tan elegante. O sea, pero te lo digo de verdad, verdad. Yo sé que hay gente, obviamente, no, se va a casar mi hija y entonces vamos a servir sancocho. Uy, no, 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 no. Vamos a servir pasta, vamos a servir paella, vamos a servir, porque creen que la comida colombiana es como la del plato de atrás. El 31 de diciembre siguen sirviendo perniles y pavos y el sancocho lo dejan para el desenguayabe del primero. Entonces, hasta que eso no cambie, nuestra cocina no va a ser tan grande como la cocina de México y de Perú, porque esa conversación empieza desde el interior. Los mexicanos, y esto que te estoy diciendo es real, y los peruanos tenían el mismo problema. Las comidas reinas en sus países eran la francesa, la italiana, la española, y su cocina la mexicana era como la de atrasito. Hoy en día esto es como si fuera ley, esa es la realidad, es decir, la cocina de ellos está presente en los matrimonios, en las primeras comuniones, y eso es lo que ha hecho también grande su cocina, cuando empiezan a enorgullecerse de sus sabores. Ahora, ya esto es otro tema completamente distinto y allá vamos a llegar porque cada vez amamos más nuestra cocina colombiana. Es que, o sea, te lo digo de esta manera para que más o menos me lo entiendas. Vas a salir con una jovencita, vas a salir con tu esposa, con una novia o dos jovencitos van a salir. Es muy raro en una cena romántica que decidan ir a comer frijoles. ¿O no es verdad? ¿A dónde llevas a tu pareja no, aniversario? Lleva a tu pareja en un aniversario de noviazgo, llévalo a comer sancocho. Te manda para el carajo. Que porque Mm. eso no es romántico, que porque eso no es pinchado, porque la gente está esperando que lo lleves a un italiano, que lo lleves a un cierto de comida mediterránea. Ahí es cuando la conversación comienza a cambiar. Cuando empecemos a tener grandes restaurantes de alta factura, hay muchos que están haciendo el trabajo con fuerza, pero mostrando nuestra cocina colombiana, esa conversación va a empezar a cambiar. Ahora, lo que tú dices, ¿es sano que se permeen varias cocinas con las cocinas de otros, con las influencias? Sí. ¿Hay todos los platos colombianos necesitan guacamole? No, ciertamente que no, pero el cliente lo pide y a la gente le gusta. ¿Qué hacen los restaurantes? Obviamente no es negociable la filosofía de un restaurante, pero el restaurante también trata de darte lo que a la gente le gusta. Ahora, que el guacamole haya nacido en México, porque los aguacates son mexicanos, indiscutiblemente nacen en México. Eh, Además, perdón, te hago una aclaración ahí que es chévere de saberla. ¿Sabes qué significa aguacate? No. En el náhuatl, que era de los indígenas, significaba testículo. Esa es la palabra como tal. Sí, entonces era el árbol de los testículos, lo llamaban o lo amaban por el tema de la fertilidad como tal. El aguacate lo consideraban así en la antigüedad. Pero mira, ha entrado en toda Latinoamérica, ha entrado en el mundo. Yo soy de las personas que te digo, el guacamole hoy en día es tan nuestro como de los mexicanos. Tú Hay lo una vas a propia. encontrar en los llanos orientales, tú lo vas a encontrar en muchas comidas nuestras. Ya es nuestro, no hay nada que hacer, ¿sí me entiendes? Entonces, es como si nosotros dijéramos, no, el sancocho no es nuestro porque el sancocho nació de la olla podrida francesa. Es que todas las cocinas van viajando y todas se van metiendo dentro a la hora, la verdad, de las diferentes culturas. Es como si nosotros dijéramos entonces también que los espaguetis o la pizza o las salsas napolitanas y eso, pues no son de los italianos porque los tomates eran latinoamericanos. Si no descubren Latinoamérica, no habría tortilla de patata porque nosotros somos los dueños de las papas, ¿sí me entiendes? Y de los tomates y de un montón de cosas, del aguacate. Entonces, nada, todo va entrando en las culturas. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta, esa aclaración que tú haces ahí, muy importante, hay que tener en cuenta es de verdad, verdad, qué de las otras culturas puede ir con un plato nuestro, ¿sí? Entonces, por decir alguna cosa, oye, le voy a poner guacamole a una bandeja paisa, como que no.
¿sí? Pero Ujú. ciertamente está muy aceptado el guacamole también dentro de nuestra cultura como tal. Es decir, ahí va más, digamos, la sapiencia del restaurador como tal. Y yo te lo decía al principio, el manejo de los ingredientes. No todo se puede combinar con todo. O sí se puede, pero no se debe tampoco a la verdad. Entonces, cuando tú conoces profundamente tus ingredientes y los ingredientes de los demás, siempre vas a saber cómo unirlos, ¿verdad? Y los mexicanos sí, lo hicieron muy bien. Los mexicanos han gestionado mucho sus recetas, han estandarizado mucho sus procesos. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente que es una cocina que es fácil de replicar en cualquier parte del mundo y eso también los hace bastante grandes, ¿no? En tu recorrido por Colombia, ¿cuál es el restaurante que más se repite de otras regiones? Si tú vas a una ciudad de alguna región, ¿cuál es el que sueles encontrar o el que más se repite? No solamente en Colombia, aquí en Estados Unidos donde estoy, en España, en cualquier parte, la comida antioqueña, la famosa bandeja paisa. Hace unos años, fíjate que estaban haciendo un estudio para reconocer cuál era el plato nacional. ¿Qué pasó? En todas las investigaciones que hicieron siempre ganaba la bandeja paisa, lo cual a los especialistas les ofende un poco, a los gastrónomos les ofende un poco porque la bandeja paisa es un plato demasiado reciente en nuestra cultura gastronómica, muy reciente. Los tamales vienen de los indígenas, o sea, tenemos muchas comidas, digamos que muy profundamente arraigadas, pero la bandeja paisa, como tal, la bandeja paisa nace por allá en los años 50 o algo así, entonces para la gente es un poco difícil que un plato tan reciente de nuestra gastronomía sea el plato más reconocido de la gastronomía colombiana. Pero ¿y qué le vamos a hacer si así es? Eso hay que reconocerlo. Ya la bandeja paisa está aquí, llegó para quedarse y se quedó. Porque el antioqueño, si tú le preguntas a los antioqueños, a los tíos, a los papás, a los abuelos, si ellos comían bandeja paisa cuando estaban pequeños, la respuesta va a ser no. Ellos comían frijolada, es distinto. ¿Qué era la frijolada? Era los frijoles y todo eso que tú ves en la bandeja paisa por atrás. O sea, era como por los lados. Era como una bandeja paisa deconstruida, ¿no? Entonces ellos comían el arrocito, los frijoles, el platanito, el chorizo, la carnita molida, todo separadito. Pero parece ser que en una fiesta alguien cogió una bandeja y se armó porque tenía mucha hambre y eso, ¡pum!, como que le encantó a la gente. Pero eso es una discusión distinta. Hay un restaurante en Bogotá también que se atribuye la creación de la bandeja paisa, pero definitivamente es el plato más reconocido a nivel mundial. Tú le puedes preguntar a cualquier extranjero de Colombia y lo que reconoce es la bandeja paisa como tal. Pero hay platos nuestros que también son muy eternos, ¿cierto? El ajiaco, la cazuela de mariscos, por ejemplo, que es muy nuestra también. Fue reconocida hace algunos años en España como uno de los platos colombianos, que ni siquiera los colombianos sabemos que es tan nuestra, ¿no? La cazuela de marisco hecha con agua de coco, leche de coco, muy del Pacífico. El arte expresado en, en bodegones, también de pronto en literatura, en música, hace falta más artistas, por ejemplo, en el tema que estén pintando bodegones o que estén llevando como plasmando platos a modo pictográfico. ¿Has encontrado en tu andar, has encontrado artistas que estén dedicados como al tema de producir arte, sea música, literatura o pinturas, a partir de la alimentación o de las comidas? Los bodegones. Mira, sí, lo vemos, hoy en día lo vemos mucho. Por ejemplo, vamos a hablar de diferentes cosas. Libros, por ejemplo. Listo, libros y eso. Mírame esto, como agua para chocolate. Lo que tú estabas hablando ahora, cómo hay un amor por la cocina mexicana de los mexicanos que han logrado hacer hasta una novela que es demasiado linda, muy romántica, por supuesto, pero cómo la comida y la cocina en este caso se convierte. El tema, hablabas de la novela Agua como Sí. chocolate, por supuesto. ¿Has encontrado más artistas o crees que hacen falta? Los bodegones fueron presentes en un momento dado en la decoración de los Sí, hogares. sí, El cuadro de la última mesa, por ejemplo, era como referencia también al tema de la alimentación, pero claro. ¿crees que hace falta más expresiones artísticas? Mencionabas Eh, una importante. Sí, estábamos hablando, yo te estaba contando, por ejemplo, que en cuanto a libros, ya un poco más moderno también, muy importante, porque hizo muchos cambios en la cocina y en la percepción, el mismísimo Anthony Bourdain, que está tan cercano con sus libros, por lo menos mostró un poco, hizo más humano, humanizó muchísimo más lo que pasaba en los restaurantes como tal. En el tema de pinturas y eso, pues no, mira que tú lo acabas de decir, Ortiz, con la última cena de Da Vinci definitivamente es
es un tema gastronómico y espiritual, ¿sí me entiendes? Metido allí. De Van Gogh estaban los comedores de patatas muy, muy famosos. No conozco demasiados tampoco que tenga referencia. Ese que dices tú, los bodegones, las naturalezas muertas, que había muchos, quizás uno de los más representativos fue el italiano Caravaggio. Y en una época entró la cocina o los ingredientes como tal, como en esta conversación de los bodegones. Hoy en día no tengo claro, obviamente la gente pinta muchas cosas hoy en día, hay muchos artistas que igual siguen usando la gastronomía, no solamente para la televisión, para las películas, para los libros, para algunas pinturas, pero no tengo referencia en este momento de un cuadro, por ejemplo, moderno, que esté muy centrado como en el tema gastronómico como tal, no de la manera como antes, como el almuerzo de los pobres o la escena de taberna de Bruegel, o ¿sí me entiendes? Definitivamente en la antigüedad, digamos que estas obras brillaron demasiado alrededor del tema gastronómico como tal. Pero hoy en día yo pienso, y tú lo ves, por ejemplo, en el cine, que es quizás el arte más cercano que tenemos, en el cine, en la televisión, e incluso en la escritura, sí o sí, definitivamente siempre hay momentos gastronómicos muy fuertes. De hecho, cuando uno empieza a analizarlos, en la mayoría de libros hay referencias gastronómicas demasiado, demasiado importantes. Si tú te pones a ver incluso el perfume, famosísimo libro, no es netamente gastronómico, pero es un tema de la explosión de los sentidos como tal, o de lo que significa que son la base sí o sí también de la buena gastronomía, ¿cierto? Todo el tema sensorial tan importante y tan fuerte. De resto, pues hay muchísimas obras, el Festín de Babette, en Colombia hay bastantes libros, el mismo Gabriel García Márquez, Tomás Carrasquilla, muchos autores utilizaron obviamente la gastronomía como parte de la conversación, sea costumbrista, sea moderno, sea, siempre está la gastronomía presente como un tema de unidad y siempre hay escenas alrededor de la mesa. Ponte a ver películas y todo, verás que siempre hay escenas, tiene que haber una escena en un restaurante donde los protagonistas están comiendo, donde sucede alguna cosa, o en una mesa familiar. Entonces, creo yo, antes que hoy en día está tan inmerso el tema cultural gastronómico dentro de todas las expresiones artísticas que ya casi ni nos damos cuenta. Es algo completamente natural nuestro. Muchísimas gracias, Muchas Julio. gracias. Acá siempre Muchas bienvenido. gracias. Muchas gracias. Dios los bendiga mucho y gracias por la oportunidad, Oscar. Gracias por esta gestión de conocimiento y sabemos que eso va a hacer que la empresa de los restaurantes siga progresando, aportando a la calidad de vida de los hogares y por supuesto también el progreso que tanto se necesita. Muchísimas gracias, Julio. Que estés muy bien y Gracias aquí a ustedes, gracias a ustedes.